Entré en el 87 a Montessori. Lo que más recuerdo con cariño del colegio, las zonas verdes, esa momentos donde uno podía acostarse, digamos, en la raqueta y mirar para el cielo digamos, estar hablando y molestando, haciendo prácticamente, entre comillas, nada, pero en verdad era uno disfrutando del momento. Eso me parece que es un paraíso, eso de tener semejante espacios verdes en todo pues en una zona bastante poblada y bastante densa, es un paraíso. Sí, bueno, y de hecho con algunos yo todavía mantengo contacto, digamos, con Vilma Valenzuela. Ella es fue mi profesora de primero de primaria. Ella me enseñó a leer y curiosamente cumplimos el mismo día. Y eso hizo que tuviéramos como un vínculo especial. Yo todavía me escribo con ella, cada vez que cumplo años le escribo. Y bueno, la quiero muchísimo, pues porque fue la que me abrió ese mundo, ¿no? De la lectura. También, digamos, hablo a veces con Jorge Salazar, que él fue ya en bachillerato, porque él estuvo en los Andes y a veces nos encontrábamos. Hay otros profesores que he tratado de buscar y no he podido encontrar para darle las gracias porque han influido bastante. Uno de ellos es creo que es Maximiliano Fernández, él era profesor de matemáticas. Y, y bueno, si se puede, si es posible contactarlo, sería buenísimo. Él una vez en noveno escribió una ecuación en el tablero. Bueno, entre paréntesis uno pone a más b al cuadrado. Y me acuerdo que nos dijo, bueno, ¿cuánto da esto? Y yo me acuerdo que yo le decía a cuadrado más b cuadrado. Y él, que no. Hasta que, bueno, otra persona dijo la respuesta. Y esa ecuación, curiosamente, es bastante simple, pero la usé bastante en el doctorado. Y fue una parte, digamos, cada vez que la utilizaba, cada vez bueno, lo usaba en un contexto de la luz, pero era básicamente eso, y a partir de ahí lo recuerdo a él con mucho cariño. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una ecuación así iba a ser, pues, tan importante o tan ampliamente usada en mi vida? También Triana, el profesor Triana, de química, no sé qué será de la vida de él. También recuerdo con mucho cariño a un profesor Alberto Gerardino, que las clases con él eran lo máximo. O sea, yo leo el periódico todos los días y bueno, no leo uno, sino 4 periódicos al día, pues gracias a él. O sea, nuestra clase de sociales con él y de español también era coger el periódico y todo el día estar informándose, y yo creo que eso lo conservamos con todos mis compañeros y bueno, y seguramente esa generación. Se lo agradezco muchísimo a él. Además que él fue en esa época en el bus, pues él era como el coordinador de la ruta, cuando de mi ruta, la ruta 5, y nos ponía a repasar la ruta. O sea, desde muy pequeños nos daba como responsabilidad. O sea, una persona muy, muy especial. También me acuerdo de Oscar Hincapié. A él le debo más la parte como de religiosa, digámoslo así, esa parte espiritual. También lo recuerdo con muchísimo cariño a él. En séptimo, él fue mi director de grupo y sí, bueno, no, la verdad es que hay muchos que recuerdo con mucho cariño y cada uno de alguna manera ayudó digamos, a moldear lo que soy hoy en día. Sí, pues la idea es que yo tengo mi mejor amigo es una persona que vive en mi conjunto, pues vivía en donde vivíamos en Niza. Él tenía un profesor de ciencias muy bueno y le enseñaba muchas cosas. Y algún día él llegó y me enseñó, los dos éramos muy cacharreros en la casa, me enseñó que uno podía separar el hidrógeno del oxígeno del agua a partir de un proceso con electricidad que se llama electrólisis. Y entonces uno llenaba una botella de hidrógeno y después le ponía una chispa y explotaba. Y para mí eso fue una locura. Entonces empezamos cada vez el problema es que el proceso es muy lento, toca tener una fuente de corriente muy alta. Y entonces empezamos a trabajarle a eso y a jugar en la casa. De hecho, en mi casa, en mi conjunto, me prohibieron hacer esos experimentos. Mi confirmación, mi padrino me regaló un extintor para mi cuarto, porque en esa época era mi cuarto el laboratorio. Era un peligro, pero bueno, me dejaban jugar con eso. Y en el colegio
algún día llevé ese proyecto y esa idea al salón de clase con Francisco Páez, creo que era así, que él hacía la electiva de electrónica y de electricidad y electrónica, creo que se llamaba. Y mi idea era hacer un cohete de 2 etapas. De hecho, con mi amigo también, se llama Carlos, él me enseñó también a hacer un cohete que funciona con agua. O sea, uno pone una botella, le pone agua como un tercio, le pone un corcho y en el corcho le hace un agujero y en ese agujero pone una aguja de balón, de inflar balones y empieza uno a inflar y hay un momento en donde la presión es tan alta que el corcho sale disparado y la botella sale hacia arriba, pero entonces sale con el agua y esa agua pues hace pues digámoslo así, una fuerza hacia abajo que pues por acción y reacción el cohete sube, la botella sube. Entonces en esa época mi idea era, listo, tengo esa etapa, pero entonces además si le pongo arriba una botella con hidrógeno, la idea era, hice el sistema para que tenía un flotador que cuando subía y se acababa el agua, ese flotador tocaba un contacto y explotaba la segunda etapa. Entonces creo que lo pude probar una vez. Creo que no funcionó, creo que no funcionó. De hecho, una vez probé el de agua y mojé a un profesor que se llama Gustavo Moreno. Obviamente todo el mundo era muerto de la risa porque era un profesor que era bastante cuchilla, entonces no era muy apreciado, entonces todo el mundo era muerto de la risa de mi fracaso. Pero bueno, siempre lo tuve ahí, o sea, los cohetes siempre los tuve ahí y sí, siempre los he tenido muy presentes. A pesar de, bueno, no sé, después cuando hice el doctorado lo hice de cosas completamente diferentes, o sea, y afortunadamente me pude entrar a este mundo del espacio. Yo creo que la de Ciudad Perdida, en 10º, fuimos a Ciudad Perdida y fue increíble, fue una experiencia muy interesante, pues porque la caminata es dura, eh, hay que trabajar muy duro y me acuerdo de llegar después muy cansados al Tayrona a dormir. Eh, Esos profesores son unos duros, o sea, no sé cómo hacen para manejar a los estudiantes, además que en esa época uno no piensa sino en, no sé, es una locura, o sea, ese mar de hormonas y esa curiosidad y eso, o sea, es una locura, o sea, son unos santos. Ya ahora pues que, digamos, soy padre de familia, está uno del otro lado, es otra cosa. Me acuerdo de esa con mucho cariño y también la de Gorgona. La de Gorgona fue una locura, fue espectacular, fue increíble conocer un sitio pues, tan alejado, tan remoto, tan espectacular. Sí, las excursiones definitivamente es algo que la manera en la que el colegio lo enfoca es increíble. De hecho, también me acuerdo que fuimos a San Agustín y esa idea de conocer a la gente, de hablarle a la gente, o sea, no de la típica pues excursión que hoy en día es así, ¿no? Pues me da la impresión, ¿no? Que ahora ya es moda y entonces se arma el tour y la cosa, pero no es ese espíritu de conocer Colombia o ese espíritu de conocer a la gente. De hecho, me dio tristeza cuando en mi generación no pudimos hacer esa excursión a La Guajira por razones de seguridad, que eso era una locura, era un sueño. Yo me acuerdo de estar pequeño y ver a los de 11 saliendo en los jeeps de la raqueta, era un sueño, o sea, llegar a ese momento era increíble. Para mí o sea, se resume en esa frase que escribí en el texto que te envié, el de hacer las cosas en el momento que deben hacerse. Eso es súper sencillo, es increíble que haya gente que no lo entienda. A mí me parece increíble, o sea, si uno tiene claro eso, puede pues, vivir en una sociedad, o sea, y esto hace que no haya, o sea, no hay ningún momento en la vida para robar, no hay ningún momento para ser corrupto, o sea, no hay un momento, no hay manera de justificarlo, entonces, para mí eso es el centro, o sea, entender muy claro cuáles son los momentos de las cosas, pues cuando llegue el momento que sea necesario tomar una acción o hacer algo, pues se hace. Entonces, eso para mí es lo más importante, esa idea. Y me da la impresión que, digamos, juzgando, o bueno, pensando en mis compañeros del cole, eh, todos tenemos eso muy claro. O sea, todos de alguna manera hemos sido exitosos en diferentes campos. O sea, hay artistas, hay literatos, hay
corredores de carros, hay médicos, hay de todo. Pero creo que todos tenemos muy claro, todos han buscado lo que han querido porque pues, han encontrado el momento de hacer las cosas. Entonces, para mí esa es la clave y, digamos, sí, trato de inculcárselo a mis peques. Desafortunadamente, pues no pueden entrar al cole. No hay gimnasio moderno aquí en Escocia, entonces, pues bueno. Pero es muy importante, eso es muy importante. Eso me ha enfocado. Me ha enfocado, digamos, en la universidad. Cuando contaba que al principio me fue súper mal en todo, pues entendí que era el momento de estudiar, era el momento de trabajar duro. Y pues lo hice. También hay momentos para disfrutar de la vida, para relajarse, que es lo que te hablaba de cuando está, no sé, uno en la raqueta mirando para arriba. Para que uno se pone hay un balance, era el momento de estar disfrutando de la vida con los amigos. Entonces, eso me parece que eh, sí, es fundamental. Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, claro, es súper importante, súper importante. De hecho, tan es así que mis amigos, o sea, tengo, bueno, mi mejor amigo es, digamos, lo conocí desde muy pequeño digamos, en mi conjunto, pero tengo la otra capa de amigos muy cercanos que son también mis mejores amigos y son los del colegio. O sea, son amigos que conozco desde muy pequeños y todavía nos reímos de los mismos chistes, de las mismas pendejadas, pero es un vínculo muy fuerte y nos entendemos muy bien y eso pues también yo creo que es porque todos tenemos ese mismo sistema operativo, digámoslo así. Entonces sí, ha sido una parte muy importante de mi vida. Bueno, ahora digamos el proyecto en el que estoy trabajando tenemos, tenemos lo que se llama una constelación de satélites, o sea, tenemos 110 satélites en este preciso momento orbitando alrededor de la Tierra en diferentes órbitas. Esos están continuamente captando información de posición de aviones, posición de barcos. Y de hecho la compañía pues no es de satélites, la compañía es de información obtenida a través de satélites. Pero pues si mañana se inventan las alfombras voladoras que funcionan mejor que los satélites, seguro que la compañía va a cambiar hacia las alfombras voladoras. Pero entonces en mi caso, estoy en un momento donde estoy combinando en lo que estudié, es el tema que estudio, o sea, óptica con láseres, digamos, y combina el espacio. Entonces, en este preciso momento, estoy 100% enfocado en desarrollar este sistema de comunicación entre satélites, que digamos, está empezando a despertar. Es una tecnología que no es nueva, o sea, no es que nos estamos inventando lo último, es algo que ya se ha pensado. De hecho, se ha considerado usar ese tipo de comunicación utilizando un láser, enfocarlo hacia la Luna, apuntarlo a la Luna y utilizar eso para enviar información a la Luna cuando haya, bueno, misiones en la Luna. Y así aumenta la capacidad de información. O sea, por eso era el ejemplo que te decía es el salto de cuando uno estaba usando Internet con el teléfono a usar Internet con fibra óptica. Es exactamente lo mismo. La luz permite tener más información. Entonces, lo que queremos es desarrollar este sistema, ponérselo a los satélites y permitir que haya un mayor flujo de información entre ellos y mayor información que se pueda. La idea es que la información llegue más rápido a los clientes. O sea, si puedes. El asunto es que el satélite uno solo puede bajar la información cuando está pasando por arriba tuyo. Es como cuando sale el sol. O sea, uno el sol pues solo lo va a poder ver cuando está arriba de uno, pero cuando se oculta, pues está al otro lado de la Tierra y pues uno no lo puede ver. Es lo mismo con los satélites. Entonces hay zonas donde los satélites no se ven. Pero si nosotros hacemos una red en donde conectamos un satélite que sí se ve con uno que no se ve, podemos obtener la información más rápido. Y eso pues es de gran valor pues, para nuestros clientes. Entonces, digamos, en este momento mi objetivo es sacar ese sistema, hacerlo funcionar, que es algo, digamos, no es una idea nueva, pero sí es algo único. O sea, nadie en este momento ha hecho eso. O bueno, me atrevo a decirlo, nadie de manera privada. De pronto sí hay cosas desde el punto de vista a nivel de agencias espaciales, pero en este momento hay empresas que están empezando a vender los sistemas, pero es porque los venden. Pero es que esta empresa Spire tiene la capacidad de hacer los satélites, probarlos, lanzarlos. Bueno, no es que tengan sus cohetes, pues eso sí es otra historia, se contrata,
pero tenemos la capacidad de hacer todo el paquete y desarrollarlo y probarlo en el cielo, entonces, en el espacio. Entonces, ya lanzamos, lo que lanzamos hace 8 días fue el primer prototipo, o sea, hay 2 satélites que, de hecho, está todavía en la etapa donde se están despertando, digámoslo así, pero en un par de semanas vamos a empezar a hacer las primeras pruebas de ver si se ven entre ellos. Y estoy trabajando ahorita en la segunda versión, en donde ya vamos a trabajar con cosas más complejas. Después vendrá una tercera versión y, digamos, por ahora mi horizonte termina en esa tercera versión. Una versión, digamos, ya en donde aprendamos de las lecciones de las embarradas que hayamos hecho en la versión 1 y en la versión 2. Y, digamos, eso es a partir de digamos, mi vida aquí en Escocia. Sin embargo, también tengo muchas ganas al ver que pues este tema despierta mucha curiosidad y tengo muchas ganas de sacar tiempo para hacer un blog o algo, no sé, o no necesariamente volverme youtuber, pero hacer algo en donde se pueda divulgar. De hecho, por eso en algún momento, cada vez que voy a Colombia trato de buscarme una charla, ya sea en los Andes. De hecho, hice una en el colegio, hice una en un colegio, en el colegio donde trabaja mi esposa, que se llama el Colegio Campestre San Diego. Y este colegio, digamos, muy pequeño, y fue espectacular la charla que di en ese colegio. O sea, niños tenían la posibilidad pues, de todas las edades, entonces había preguntas desde las más sencillas, pero pues a veces esas preguntas son las mejores, o preguntas ya más avanzadas, o algunos que querían ya pensando en su carrera profesional. Fue súper chévere, y me gustaría también tener lo mismo, lograr hacer lo mismo, digamos, en el colegio, o sea, que aprovechen que hay muchos exalumnos, no necesariamente en el espacio, pero es que conozco de mis compañeros, hay muchos que son muy, muy buenos. Y, y entonces es una gran oportunidad pues para abrirles el horizonte, o sea, entonces eso también me lo tengo, digamos, a un mediano plazo, como tratar de divulgar un poco más y mostrar que este espacio, este mundo del New Space, ya, o sea, si uno quiere trabajar en este mundo, no tiene que esperar a entrar a la NASA o a la ESA, no tiene que ser un súper mega genio, simplemente ser una persona con mucha pasión, mucha motivación y obviamente pues con conocimientos, pero hoy en día es eso es lo que necesita. Y lo más interesante es que no hay gente, es muy difícil conseguir gente. Entonces, si empezamos a generar sí, no sé, una cultura hacia las tecnologías, en Colombia hay mucho potencial. Entonces, me parece bueno, eso es hacia lo que le apunto. Había una cosa que nos decían mucho en el colegio, sobre todo cuando nos estaban jalando las orejas, y nos decían, ustedes tienen que entender que ustedes son los líderes, van a ser los líderes de este país. Y eso es una gran responsabilidad. Gran, porque además es verdad. O sea, tengo, pues bueno, hay algunos que son políticos, otros que están en muy altas posiciones. Entonces, si uno combina ser un líder del país, más hacer lo que uno debe hacer en el momento que debe hacerse, no hay pierde, o sea, tiene que llegar muy lejos. Entonces, mi consejo a los que están en 11 es difícil que lo entiendan, porque al final eso lo entiende uno es con la edad, con el tiempo, pero tienen que entender que tienen el privilegio de estar en un sitio en donde se abren muchas puertas. Puede uno entrar, o sea, uno solamente con saber que alguien es del colegio, o sea, no, se puede haber 10 años de diferencia y uno no se acuerda de quién es, pero de una vez hay un vínculo. Entonces, por un lado, tienen que aprovechar, entender esto, también aprovechar esa red de contactos y entender que este privilegio pues no es gratis, este privilegio tiene una responsabilidad muy grande y es que hay que servir al país, hay que trabajar por el país, hay que, hay que pensar en eso. Digamos, mi granito de arena es tener ese vínculo abierto. O sea, de hecho también yo trato con los Andes, también sigo hablando muchísimo con mi asesora de tesis,
porque me interesa mucho, cosa que aprendo, cosa que llevo a Colombia, cosa que puedo ayudar, cosa que llevo a Colombia. Es muy, muy importante que entiendan eso, que entiendan que no, a pesar de que podamos, se pueda pensar que están en una burbuja o que estamos en una burbuja, respecto, pues pensando en la desigualdad tan grande que hay en el país, hay una responsabilidad grande, o sea, no es, sí, bueno, no solamente ponerse el blazer y la corbata y estar en la banda y jugar en la selección, no, hay una responsabilidad muy grande, muy grande. Y ese sería mi consejo, o sea, que se lo tomen en verdad muy en serio desde muy pequeños, porque desde pequeños ya pueden empezar a pues, hacer un cambio o a dar ejemplo, que más que un cambio se necesita es dar ejemplo, o sea, con el ejemplo se aprende muchísimo. Entonces ese sería mi consejo, entender la importancia de ser parte de este colegio, de esta institución.